Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con los antecedentes históricos del derecho internacional privado. Ciertamente, antes de poder comenzar con este tema, es importante precisar lo siguiente. El derecho internacional privado en realidad surge del derecho internacional público. Es decir, primero se crea el derecho internacional público y después se crea el derecho internacional privado. Pero esto tiene que ver de una manera jurídicamente hablando, o por lo menos desde el mundo globalizado, así es como se concibió y se creó. En la realidad fáctica, en los hechos y en la historia, lo que permeó en el derecho internacional, pues fue precisamente el tratar de que de alguna manera los privados empezaran a tener una regulación para poder tener eh, actuaciones comerciales, pues básicamente en todo el mundo. Fue una de estas o una de estas épocas las que más tuvo auge, fue la época del siglo XIX. Pero el siglo XIX provoca, en pocas palabras, la catástrofe del siglo XX, que implicó dos guerras mundiales. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que sucedió o por qué esta situación del derecho internacional privado en el siglo XIX? Si históricamente ellos fueron primero antes incluso que la regulación internacional. Bueno, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con los modelos de negocio. Y los modelos de negocio para el siglo XIX, pues era lo que hoy conocemos como el capitalismo industrializador. ¿Qué quiere decir el capitalismo industrializador? Es aquel que, en pocas palabras, tiene, por consecuencia, una, una situación en donde la inversión extranjera empieza a tener un mayor auge. Y no solamente la inversión extranjera, sino que también, por otro lado y por consecuencia, empieza a darse una situación en donde esta inversión extranjera llega a los países y empieza a explotarlos de manera aún más voraz. Incluso sobre esta situación ustedes podrán darse cuenta que México tiene un problema así en el porfiriato, donde Porfirio Díaz empieza a traer mucha inversión extranjera y literalmente ellos, esos inversionistas extranjeros, tenían negocios alrededor del mundo, obviamente con operaciones económicas bastante grandes, pero ¿qué pasaba en el país? La mayoría de gente empezaba a estar en disgusto, en desacuerdo con ese tipo de política y eso generó que con posterioridad las complicaciones hacia los sistemas gubernamentales pues empezaron. En el orden internacional surge prácticamente un creador o un ícono histórico de las guerras mundiales que es Hitler. Hitler estuvo encerrado, estuvo preso, esa sería la palabra correcta, estuvo preso, y desde la prisión logra hacer un libro que hoy conocemos como el libro de Mi Lucha, en donde básicamente él expone el por qué esta inversión extranjera en Alemania, es decir, los propietarios de esas inversiones, estaban explotando y subordinando a su vez a la gente alemana, a la mano obrera alemana. Entonces viene una revolución en donde, bueno, él de alguna manera implementa una ideología que hoy se conoce como el nacionalsocialismo, es decir, él no estaba a favor del capitalismo industrializador que para aquellos años del siglo XIX ya tenían subordinado a gran parte de Europa, pero tampoco estaba a favor de las ideas de Karl Marx en el comunismo o en el socialismo, ¿no? En su obra del Manifiesto Comunista, y bueno, el libro del Capital, y bueno, donde prácticamente implementa su teoría, que era diferente o era contraria al llamado capitalismo. Entonces, como podrán darse cuenta, había ya complicaciones desde el siglo XIX y puse el ejemplo de Alemania y puse el ejemplo de México, en donde pues básicamente la sociedad estaba sintiendo los estragos de esta inversión extranjera que explotaba cada vez más a las personas, pero que ella de manera singular obtenía y obtenía y obtenía cada vez más ganancias. Antes de continuar, y haré una precisión, esto derivó que con el tiempo, en pocas palabras,
las ideas nacionalistas empezaran a imperar o alrededor del mundo, estas ideas nacionalistas en donde yo soy la nación más fuerte. Pero también se dan cuenta que ya había factores que, si bien es cierto, conocemos como gobiernos extranjeros, también había agentes que eran, en pocas palabras, particulares ricos que ya estaban subordinando a las naciones sin ser gobiernos o sin ser de otros países, ¿no? O ser sistemas gubernamentales de otros países. Entonces empieza una situación de caos y bueno, llegamos al punto álgido. ¿Qué provocó en México esta situación de inversión extranjera directa en donde pues estos privados, ¿no? Tenían contratos de compra-venta, de suministro con otros países, con otros particulares y con otros estados, pues dio lugar a la Revolución Mexicana. Y en el caso de Alemania, pues dio lugar a la Revolución del Nacionalsocialismo, que pronto también generó conflictos, en pocas palabras, en todo el mundo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta clase, como es Derecho Internacional, no voy a tratar de explicar el tema de la Revolución Mexicana, pues todo esto tiene que ver con una cuestión más nacional, pero que sí influye en el derecho internacional privado, porque de ahí surge la relación mexicana de empresas privadas alrededor del mundo, pero me centraré con mayor fuerza y precisión hacia los conflictos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a hacer es ver una serie de videos y vamos a regresar y continuar cómo es que se empiezan a acomodar las piezas y cómo incluso los agentes privados empiezan a celebrar contratos de suministro y compra-venta con los gobiernos que estaban para aquellos años en guerra. Ahorita les voy a platicar acerca de esto y bueno, vamos a ir con esta parte de la clase. Explicación de la Primera Guerra Mundial. Antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra.
Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bien, como podrán darse cuenta sobre esta base operativa, en realidad lo que tenemos es un conflicto entre países y en donde principalmente lo que dio lugar a la cúspide y a la determinación, en pocas palabras, de este auge militar fue la tecnología. Muchos de ustedes no lo sabrán y ahorita que veamos el segundo video se van a dar cuenta de que en realidad el derecho internacional privado es una especie de, yo les llamaría así, de mercenarios en esa época, porque hoy estamos hablando de otro tipo de derecho internacional privado que incluso pues tiene que ver
con cuestiones de negociaciones, tal vez ya no a grandes empresas, aunque sí en su gran mayoría, pero también hay pequeños productores que tratan de entrar al mercado internacional generando acuerdos o contratos o convenios con empresas privadas. Pero en aquella época sí teníamos este auge en realidad de las grandes empresas, ¿no? Y una de esas empresas o grandes empresas es verificar quiénes dotaban del tema de la tecnología. Muchos de nosotros pensábamos que para aquella época de la Primera Guerra Mundial, el auge militar tenía que ver con investigaciones y con inversión incluso de los gobiernos. Pero cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial, en realidad lo que nos percatamos y de lo que nos damos cuenta es que esos sistemas gubernamentales sí empezaron a generar inversión en temas tecnológicos, pero también, y esto es cierto, hubo privados que apoyaron a los gobiernos y que incluso se cambiaron de bando en la guerra para poder conseguir contratos de suministros, de compraventa hacia cualquier país que estuviera en un conflicto bélico. Es decir, la negociación de empresas privadas con gobiernos de los diferentes países se dio en un principio y al final de la Segunda Guerra Mundial cambió para otros países y al final de cuentas, ¿qué sucedió? Los países en el conflicto bélico perdieron, mientras que las empresas, que fueron las mismas que estuvieron desde un inicio, para ellos solamente la guerra fue un activo. Vamos a ver qué es lo que sucede y como ya se habrán dado cuenta, empieza el auge de este gobierno nacional socialista, del cual pues hemos hablado al principio, me estaba yo refiriendo a Hitler. Pero ¿qué sucede posteriormente? ¿Hasta dónde tenemos los alcances de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta dónde llega incluso el propio Hitler? ¿Y por qué es que hoy en día nos damos cuenta y nos percatamos de la gran trascendencia de las empresas privadas, de los contratos privados, hacia directamente los países y que literalmente apoyaron la guerra y que posteriormente también ayudaron a poder pacificarla? Es un auge y es un movimiento que muchos de nosotros no comprendemos, pero recuerden lo siguiente: la materia del derecho internacional privado regula derechos de particulares y a los particulares, lejos del bienestar social, lo único que los mueve es el lucro. Y si el lucro implica de alguna forma entrar en conflictos, incluso bélicos, no importa, porque recuerden que son negociaciones internacionales que van a generar dinero. Vamos a ver el segundo conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Regresaré para decirles y manifestarles quiénes en realidad o quiénes son las empresas y empresarios que apoyaron a la Segunda Guerra Mundial y el por qué Hitler incluso llega a caer ya al final del conflicto. Y bueno, el gobierno estadounidense junto con la Unión Soviética se divide en el territorio alemán. Pero bueno, vamos a ver esto y ahorita comenzamos. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discursos, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha,
libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe.
Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero... Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender inglés rápido, nunca debes estudiar reglas gramaticales. Está científicamente comprobado que estudiar gramática te hace quedar más estancado en conversaciones. Ahora luchas para formar oraciones, ¿verdad? Me imagino que traduces en tu cabeza y que tal vez tienes problemas. Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón.
Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway. Un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez y con ello el plan de tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance.
más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Bien, bueno, ahora habría que recapitular en pocas palabras qué es lo que dio lugar a que literalmente Hitler pues perdiera la guerra. Y estos son datos oficiales que ustedes tendrían que darse cuenta, y ahí es donde viene el tema de las negociaciones de derecho internacional privado. Pero como se dieron cuenta en el video, Hitler invirtió mucho en tecnología. Y uno de ellos, o de esa tecnología, tenía que ver con la avanzada de tanques militares, así como también de helicópteros. El problema es, y sobre eso se sentía muy orgulloso Hitler, era el tema del armamento aéreo. ¿Cómo es que estos aeroplanos iban a otorgar cierta ventaja al Führer para poder conquistar y llegar a todas las zonas pues del mundo? Y aquí tiene que ver algo lo siguiente. La tecnología que logra generar Hitler es gracias a una empresa de corte norteamericano, y vean la paradoja para que se den cuenta cómo es que esto va más allá de los orgullos nacionales, sino simplemente obedecen a temas lucrativos, dinero. Pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Es decir, tiene que ver con la cuestión de de que pues estas empresas, a pesar de que sabían de que iba a haber una confrontación entre alemanes y norteamericanos, decidieron hacer negocio con Hitler. La empresa a la cual me estoy refiriendo se llama IBM. Voy a poner aquí esta empresa que tiene que ver con servicios de tecnología. Esta empresa en realidad, y vean, tienen aquí un portal, es una empresa que la mayoría de nosotros conoce por sistemas computacionales. Y bueno, ellos fueron uno de los cuales pues empezaron a generar, y sí es esta empresa, empezaron a generar tecnología para Hitler. Es decir, Hitler, si bien es cierto, invirtió en temas tecnológicos, también es cierto que no lo hizo solo, sino tuvo que aferrarse a una empresa que le ayudara a generar este gran avance tecnológico que tuvo Hitler. Esta es la empresa, actualmente esta empresa continúa, es una empresa que apoya a Hitler en su momento, aunque después lo traiciona, porque incluso cuando los norteamericanos ya deciden invadir Alemania, y obviamente la Unión Soviética decide invadir la parte de Berlín y la división de Alemania con el muro de Berlín, y que bueno, eso implica prácticamente hasta la caída de 1989. Esta empresa fue prácticamente la que le empezó a idear los sistemas tecnológicos a Hitler. Ahora, no fue la única, les voy a mostrar otra empresa. El tema de los tanques y el tema de los camiones que literalmente iban a la guerra. ¿Quién los fabricó? Bueno, pues esta empresa seguramente la habrán escuchado, pero estas 2 empresas ayudaron a Hitler en la construcción porque tenían allí en Alemania fábricas de construcción de automóviles, y bueno, ahora ya no solamente iban a fabricar automóviles, sino iban a fabricar camiones de guerra y tanques de guerra, ¿no? Y estamos hablando de la empresa Ford. Ford, que le pertenece a su propietario, Henry Ford. Pues prácticamente esta empresa es una de las cuales, o por medio de las cuales se ayuda a Hitler.
Hoy la mayoría de ustedes piensa que Ford nada más es una empresa de camionetas, es una empresa de automóviles de lujo, porque también tienen automóviles de lujo, toda la línea de, de Mustangs. Bueno, todos ellos en realidad estaban literalmente trabajando con Hitler en esta Segunda Guerra Mundial. Fueron empresas privadas, porque siguen siendo privadas, que a pesar de que tengan un origen estadounidense, le pertenecen a particulares, empezaron a ayudar a Hitler. Y vean, esta es otra, Chrysler, es otra empresa que, bueno, hoy en día también tiene una una gran participación en ese gobierno hitleriano, sobre todo para el tema de camiones, ¿no? Incluso esta empresa es a la que más le exige Hitler, Chrysler, y bueno, estas empresas, vean, IBM en tecnología apoya a Hitler, Ford y Chrysler apoyan a Hitler en el tema de los camiones, pero me parece que la que más dio lugar a la cúspide y tal vez al hartazgo es la empresa Standard Oil. Esa empresa, compañeros, le pertenece en realidad a la familia Rockefeller, porque esta empresa en realidad resulta ser una de las más yo creo que catastróficas y la que más apoya a Hitler, aunque al final también lo traiciona. Standard Oil es una empresa petrolera de origen estadounidense. Yo les decía hace un momento, esta empresa le pertenece a la familia Rockefeller. Ustedes sabrán que la familia Rockefeller pues, prácticamente son los zares del petróleo. Ustedes se preguntarán, bueno, y en aquel entonces, ¿para qué serviría Standard Oil para Hitler? Porque los aviones que eran de guerra y que tenía a su disposición Hitler, funcionaban con un aceite, y ese aceite es un refinado de petróleo que única y exclusivamente lo estaba fabricando esta empresa llamada Standard Oil. Por eso es que Hitler, antes de que fuera la guerra, se alía de estas empresas para poder asegurar, en dado caso de que la guerra se diera a largo plazo, que en realidad fue lo que sucedió, tuviera el suministro suficiente de aceite para poder continuar con el tema de la guerra. Y bueno, en realidad podremos decir que esta es la empresa que más apoya a Hitler, pero no por eso dejan de ser las otras empresas también importantes en la Segunda Guerra Mundial, porque todas al final de cuentas apoyaron a Hitler. ¿Por qué digo que es en realidad algo una cuestión muy parada, una cuestión tal vez hasta superflua, no sé, inverosímil? Porque todas estas empresas, IBM, Ford, Chrysler y Standard Oil, le pertenecen, o mejor dicho, son propiedad de individuos norteamericanos. Sin embargo, para ir a la guerra, estas empresas apoyan a estos agentes alemanes para ir en contra incluso de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Hasta que con el paso del tiempo y al darse cuenta de las malas decisiones de Hitler dentro de la guerra, que desde mi punto de vista son dos. La primera de ellas es acoger a Italia para continuar con el tema de la guerra. Y el otro gran problema, y me parece que esa es la que da la perdición para Hitler, es invadir la Unión Soviética. Creo que todavía se le hubiera declarado la guerra a los americanos, pero con la Unión Soviética me parece que Hitler sí hubiera dado una batalla importante, y quién sabe hoy en día si continuarían los americanos en esa cúspide y no la Unión Soviética o los alemanes. Pero lo cierto es que esos me parece que fueron los errores, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que el error es haber ido contra los norteamericanos. Yo creo que eso se da, o el error de Hitler empieza desde antes, desde que acoge Italia y desde que decide literalmente ir en contra de la Unión Soviética. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, como podrán darse cuenta, todas estas empresas son norteamericanas, ¿no? Y al final de cuentas, estas empresas
estaban apoyando a Hitler. Cuando se dan cuenta que entran los Estados Unidos de Norteamérica al conflicto, pues literalmente deciden retroceder. Pero sí, retroceden en base a ¿qué? Pues retroceden en base, ¿no? En pocas palabras, del gran dinero que ya habían negociado y ganado a través de la guerra o a través del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vean, empresas particulares en conflictos bélicos, vean los antecedentes porque si estas empresas, que son en realidad empresas transnacionales, tienen auge en aquella primera mitad del siglo XX, pues imagínate lo que va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial, porque si ahora el derecho internacional ya tenía negociaciones, pues ahora los contratos y todo lo que tenía que ver iba todavía a generar más lucros que lo que generó en aquella época. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase hasta el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.